mañana vamos a tener la palabra a través de mi esposa y pastora. Así que sé que ella nos va a bendecir a través de esta palabra. Yo voy a orar para que Dios tome control de cada palabra que sea dada. Así que le invito, hermano, que Dios Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que hables a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, Dios, y que podamos salir de acá llenos y con nuevas fuerzas, Padre. Que sea de bendición, Señor, la palabra, y que podamos decir: Dios, yo lo haré, Señor, que voy a servirte, Señor. Sin condiciones, Dios, yo lo haré, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Dios, yo te pido que la utilices, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Pues he estado hablando con mi Padre Celestial y me dice primero mi esposo: prepárese porque tiene que dar una enseñanza. Entonces yo le digo: ay, estar al frente no es tan fácil, le digo yo, ¿verdad? Entonces, bueno, estuve orando y pidiéndole al Señor que realmente qué palabra podía traer. Y el Señor, pues la palabra que yo cambiaba, buscaba otra, pero el Señor me decía: la palabra que tienes que llevar a tu pueblo es evangelizar. Que tenemos que levantarnos a evangelizar. Vamos a leer en Lucas 19:10. Es importante que cada uno tenga su Biblia, que vamos a leer unos cuantos versículos y vamos a leer realmente lo que dice la palabra de Dios. Es importante que tengan su Biblia en mano. Vamos a leer en Lucas 19:10 y Primera de Tito 1:15. Primera de Tito 1:15 y Lucas 19:10. Amén. La palabra de Dios dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Por eso dice: ¿por qué debemos de evangelizar? Porque la palabra de Dios lo dice, que Jesús vino a salvar a los perdidos, a los necesitados. Dice la palabra de Dios: a los pecadores. La palabra de Dios dice que Él vino a salvar, dice, realmente los que necesitan de Él, dice. Esa fue la misión principal de Jesucristo. Esa fue la misión principal. Como cristianos nosotros, ¿qué significa ser cristianos? Significa ser como Cristo. Él vino ¿qué? A salvar a los pecadores, a salvar al impío, a salvar al que está afuera, al necesitado, dice la palabra de Dios. También la palabra de Dios dice que Jesús llevaba el mensaje donde estaba la gente, a todos lugares. Y la palabra de Dios la vamos a ver más adelante, donde dice Lucas 14:23. ¿Qué nos dice Lucas? Lucas 14:23. Amén. Amén. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. El Señor Jesucristo andaba por todos los lugares. Él andaba predicando, Él andaba evangelizando. Dice que andaba en las casas, en los vallados, en las colinas, de casa en casa. Ahora mira lo que nos dice este versículo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Este versículo nos está diciendo de que debemos de ir afuera. Nosotros como cristianos tenemos que ir a evangelizar afuera. Tenemos que ir a predicar afuera. Allá están los necesitados, allá están los perdidos, allá están los descarriados, allá está la gente inconversa, allá afuera está el alcohólico, el drogadicto, la prostituta. Aquí estamos los que estamos. Realmente miremos cuánta sí hay. ¿Por qué? Porque usted y yo no hemos puesto realmente este ministerio que Dios nos ha dado. No lo hemos puesto en práctica. ¿Por qué las sillas están vacías? Porque realmente nosotros no hemos ido afuera. El Señor nos dice que vayamos afuera. ¿Qué es lo que pasa? Hemos estado cómodos aquí, esperando que venga la gente aquí. Y la palabra de Dios dice: esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Pues nosotros tenemos que hablarle al que está afuera. Tenemos que hablarle a nuestro amigo, a nuestro compañero. Tenemos que hablarlo a todos los que están afuera, allá en el necesitado. Nuestro compañero, nuestro amigo, el compañero de trabajo. Le damos gracias a Dios porque Dios nos dio la oportunidad de venir a este país y podemos aprender el francés y el inglés. No hay ningún impedimento que nosotros podamos evangelizar y ganar almas para Cristo. La palabra de Dios dice que Él nos escogió y nos predestinó entre tanto, dice, pero para que expandiéramos el evangelio.
La palabra de Dios dice que Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre, para que nosotros expandiéramos el Evangelio. Usted y yo que estamos aquí es para que hablemos de la palabra de Dios. Decirle, Cristo te ama. Decirle, Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Esas son las palabras. Darle una tarjetita. Ven a la iglesia. La palabra de Dios dice, ese versículo dice, esfuérzalos para entrar, dice, para que se llene mi casa. Hablando de la palabra de Dios afuera, se van a llenar estas sillas, se va a llenar la iglesia, porque la palabra de Dios lo dice. Aquí hay mucha necesidad. Dios nos mandó con un propósito a cada uno de ustedes, como decía la hermana. Con un propósito estamos aquí en Canadá. ¿Cuál es el propósito de Dios? No solamente con la gente latina, no solamente la gente latina tiene necesidad. La gente quebecoa de aquí tiene gran necesidad aquí. Realmente tiene necesidad porque mucha gente se está muriendo. Mucha gente tiene un vacío en su corazón. Nadie le ha ido a hablar de Cristo. La gente que está realmente va a un psicólogo. Quiere que ese psicólogo le llene su corazón. Sale peor. Va donde el doctor que le den un medicamento. ¿Y ese medicamento qué? Ese medicamento lo hace dormir. Sale mal. Entonces, a usted y a mí nos toca hablarle de Cristo. Esa gente quiere tener su corazón lleno, quiere tener gozo, quiere tener paz. Y solo Dios le va a dar ese gozo y esa paz realmente. Pero nos toca a usted y a mí. Nos toca hablar lo que dice la palabra de Dios. Miremos lo que dice la palabra de Dios aquí en Romanos 10, 13, 14. Romanos 10, 13, 14. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no ha oído? ¿Y cómo irá sin saber quién les predique? Este versículo dice todo. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? Si nosotros no le hablamos de la palabra de Dios, ¿cómo va a creer esa persona? La misma palabra de Dios dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Somos nosotros que nos corresponde ir a hablarle de la palabra de Dios. Muchas personas mueren y viven, pero no es porque realmente hayan rechazado la palabra de Dios, sino porque nadie les ha hablado, nadie le ha dicho, Cristo te ama, nadie le ha dicho, ven a la iglesia. Incluso yo creo que hay personas que están trabajando están trabajando juntos y no se dan cuenta que son cristianos, ¿verdad? O a veces eso nos pasa. Esta vez que estuve en el hospital con una señora, encontré una señora mexicana y empezamos a hablar, empecé a hablar de Cristo y ella me dijo, soy católica, me dijo ella. Entonces yo le dije, no, yo soy cristiana. ¿Qué clase de iglesia van? Me dijo, cristiana, le digo, pentecostales cristianos, le dije. Y entonces, no, yo soy católica, pero de vez en cuando voy. Y estaba con su hijo enfermo. Me dice que el hijo solo ahí pasa enfermo, ahí en el hospital, que ella conoce el hospital. Y yo le dije, acérquese a Dios, le dije, Dios es el que puede sanar su hijo. Y ella me decía, soy católica. Solamente le puede decir, hay muchas iglesias aquí en Ottawa, que usted puede visitar, le dije. Es ahí donde Dios, esta palabra, cuando la empecé a estudiar, el Señor empezó a hablar en mi vida y me dijo, hija, ¿qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hija, es el momento que tú le prediques a la iglesia, es el momento que tú empieces a hablar para que se llene mi casa. Es el momento que empecemos a evangelizar porque vamos a entrar al año 2015, estamos en el año 2014, no podemos ser iguales, no podemos decir, ¿por qué no se llena? ¿Cuál es el problema? El problema está en usted y en mí, ese es el problema. La palabra de Dios dice, es vital que salgamos, dice, allá afuera donde la gente vive, trabaja y juega. Ahí es donde nosotros tenemos que ir. La palabra de Dios dice, allá afuera donde, dice, cosechamos nuestras plantaciones y sembramos allá en los campos. Todos conocen, ¿verdad?, lo que han sembrado, allá afuera, donde sembramos la semilla, donde los tallos con las espigas llenas de granos de trigo se levantan ya maduros para ser cosechados. Dice la palabra de Dios, allá afuera. Raras veces nosotros vamos a ganar una persona aquí en la iglesia, en estas cuatro paredes. Dice la palabra de Dios que tenemos que ir afuera a hablarles de Cristo. Miremos también que nos
habla en 2 de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios dice, ellos perecen porque nosotros no le hemos llevado el Evangelio. El Señor no ha venido todavía. La misma palabra de Dios dice, porque hay muchos necesitados, hay muchos que necesitan que le hablemos de la palabra de Dios. Por eso dice, ellos perecen porque nosotros no le hemos llevado el Evangelio. Usted ha estado tal vez con una persona enfrente, con una amiga, ha estado enfrente con un compañero. No importa el idioma, hermano, que usted hable, el francés, el inglés, decirle solamente Cristo te ama. Decirle con su testimonio lo que Dios ha hecho y ha renovado y lo ha transformado. Por eso dice el Señor que Él no tarda su venida, pero ellos perecen porque nosotros no le hemos llevado el Evangelio. Y es importante que empecemos a evangelizar. Es importante que nosotros le hablemos del plan de salvación, lo que Dios ha hecho, la vida eterna que nosotros tenemos en el cielo. La palabra de Dios dice que nosotros somos oidores, dice la palabra de Dios que no debemos ser solo oidores, sino hacedores. Tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Aquí está escrito todo. Lo que tenemos que decir que debemos de ser hacedores. Y lo que hizo el Señor Jesús cuando anduvo en esta tierra fue evangelizar. Esa fue la misión principal de Él. Esa debe de ser nuestra misión. No quedarnos cómodos, no estar, pues yo ya soy salvo, no decir yo ya soy salvo. Si de verdad nosotros amamos a nuestro prójimo, es ahí donde nosotros debemos demostrar el amor, la necesidad de la persona. ¿Y cuál es el amor? Que le hablemos de Cristo, dice la palabra de Dios. Miremos lo que dice. Quiero llevarlos a dos puntos muy importantes. La iglesia duerme. Miremos lo que dice Proverbios 10:5. Amén. Proverbios 10:5. El que duerme en el tiempo de la siega es un hijo que avergüenza. La iglesia duerme. Las almas están perdidas porque la iglesia duerme. Por eso está vacía estas sillas, porque estamos durmiendo. No solamente nosotros. Hay muchas iglesias. La semana pasada, como dijo el pastor, estuvimos en una reunión de pastores y ven que la iglesia no se está llenando. Pues hay dos cosas. La oración, que la palabra de Dios dice que es primordial la oración. Antes de que nosotros salgamos a evangelizar por esas almas, nosotros tenemos que orar primero. Después de orar, ya Dios va a tocar el corazón de esas personas para que se llene mi casa. Entonces, las iglesias están durmiendo, dice. Las almas están perdidas porque la iglesia está durmiendo. Y así es, la iglesia está durmiendo. En invierno, miremos cuánto estamos aquí. ¿Cuánto estamos? Dice, en invierno, dice, hay mucho frío. Podemos salir a evangelizar. En el verano, pasamos tiempo con la familia. Es verano, es calientito. No podemos salir a evangelizar. No podemos estar todo el tiempo en la iglesia. En la iglesia hay mucha actividad. Venimos y decimos, estamos desanimados. Pues no estamos con ánimo. Hermanos, ya no es el tiempo de estar desanimados. Todos conocemos lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que seamos hacedores, no solo oidores. Dice que hagamos lo que dice. Ya no es tiempo que digamos que estamos con tristeza. Que ya no es tiempo que digamos tengo desánimo. Que ya no es tanta cosa que hay en la iglesia, tanta actividad. No, por eso está vacía la iglesia. Las sillas. Porque estamos durmiendo. La misma palabra de Dios dice. El que duerme en el tiempo de la siega es un hijo que avergüenza. Pongámonos a razonar. Dice que avergonzamos a nuestro Padre Celestial. Lo avergonzamos, dice, porque estamos durmiendo, dice la palabra de Dios. Quiero llevarlos a Hechos 5:42. ¿Qué nos dice Hechos 5:42?
Hechos 5:42. Amén. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. La palabra de Dios dice, y todos los días, dice, en el templo. Y nosotros decimos, toda la semana hay actividades en la iglesia. Y aquí dice la palabra de Dios. O sea, es la palabra que lo dice. Pueden leerlo ustedes. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En nuestros países, algunos que han ido a sus países y sé de que han visitado su iglesia o nacieron allá en nuestros países, todos los días hay actividad. Los domingos, allá en mi país, los servicios eran así como acá. A las 12 terminábamos, íbamos a almorzar, a la 1, a las 2, pero de 2 a 3 teníamos 1 hora para salir afuera a evangelizar. Lo hacíamos los jueves en la noche, de 7 a 8, 1 hora para salir a evangelizar. Y he platicado con algunas hermanas y me dicen que allá en nuestros países hay actividades todos los días, como dice la palabra de Dios, todos los días predicar. Y nosotros aquí decimos mucha actividad. Es el tiempo que realmente trabajemos en ese ministerio. Es el tiempo que realmente no avergoncemos a nuestro Padre Celestial. Miremos el segundo punto. Es un pecado. Busquemos Santiago 4:17. Amén. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La misma palabra de Dios dice que es un pecado que nosotros no estemos evangelizando, que es un pecado que nosotros no salgamos afuera y le hablemos al que está allá, al amigo, al compañero, al que usted ve en el mercado, en el súper. Realmente dice la palabra que es un pecado. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros sabemos lo bueno, sabemos lo que dice la palabra de Dios. Esa fue la misión de Jesucristo. Jesucristo anduvo en esta tierra evangelizando. Entonces eso es lo que dice la palabra de Dios, que es pecado. No solamente robar, mentir, no solamente dice criticar, juzgar. No, dice la palabra de Dios que también es pecado que nosotros sepamos y tenemos a la vecina al lado que tal vez hable español o hable francés o inglés y no le digamos, Cristo te ama. No le digamos, hay un Dios que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. La misma palabra de Dios dice que lo avergonzamos y que pecamos. Los testigos de Jehová nos dan un ejemplo todos los días. En el invierno, en la sierra, ellos cantan en el verano, en primavera, en otoño. Ellos andan predicando, evangelizando. Y ellos no andan dando la buena doctrina. Es una falsa doctrina. Y nosotros que sabemos que es la buena doctrina, no estamos haciendo eso. Hermanos, aquí es un ánimo que el Señor nos está animando a que trabajemos en este ministerio. La palabra de Dios dice en Mateo 16:15, aquí se lo voy a leer. Debido a la gran comisión le digo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Cada creyente tenemos una responsabilidad. Usted tiene la responsabilidad, los pastores tienen la responsabilidad. La encargada del ministerio no dice, solo la encargada del ministerio tiene la responsabilidad. No, la tenemos, todos tenemos la responsabilidad, porque la misma palabra de Dios dice que nos escogió a usted y a mí, pero para que nosotros expandamos el evangelio, dice la palabra de Dios. Mire quienes no van a una iglesia. Los hindúes no van a la iglesia. Los musulmanes no entran a un templo cristiano. Los budistas y los otros religiosos no entran a un servicio de oración cristiana. Las personas sin afiliación religiosa no concurren a una iglesia. Por eso es necesario que salgamos afuera. Es necesario que nosotros nos preparemos este año 2015 y digamos, comencemos ahorita o comencemos antes que se termine y comencemos nosotros a prepararnos para traer esa gente a la casa, traer aquí a buscar y a escuchar el amor que Dios tiene para con nosotros. Hay un elemento de urgencia cuando llega el tiempo de la cosecha. Si los frutos no son recogidos rápidamente, toda la cosecha podría perderse en el campo. Algunos que han sembrado conocen y saben esto. La tormenta puede venir y causar daño al trigo o al maíz. Si no se cosecha rápidamente, el fruto puede madurarse demasiado y pudrirse, dice. Si realmente queremos cosechar la siembra madura de nuestra generación,
El secreto está en volver a descubrir la urgencia. ¿Cuál es la urgencia? La pasión, la sed, el hambre que tenemos por Jesucristo. El primer encuentro, cuando tuvimos aquel primer encuentro, yo me acuerdo cuando tuve aquel primer encuentro, que quería trabajar aquí, que quería trabajar allá, que yo quería ir a evangelizar, que yo quería estar siempre en la iglesia. Ese primer encuentro ya no lo tenemos, hermano. Ya no tenemos ese amor por esas almas entonces. Dice que nosotros tenemos que tener esa pasión, esa sed, esa hambre, ese celo por Jesucristo. Eso lo hacía la iglesia primitiva. Dice la iglesia primitiva que ellos salían día y noche. Ellos salían a visitar las casas, a las cárceles, andaban de casa en casa. Ellos no necesitaban un edificio para exhibir el gozo que ellos tenían cuando aceptaba a esa persona a Dios. Realmente no es tan importante que digamos, aquí lo vamos a ganar. No, realmente no se necesita un edificio, dice. Realmente donde iban, ganaban, predicaban, evangelizaban. No podemos decir a mí, yo no puedo predicar. Es que solo decirle, Cristo te ama. Contarle su testimonio, lo que Dios ha hecho en su vida. El testimonio que Dios lo renovó, lo transformó. Ese testimonio dice mucho, su testimonio, el suyo y el mío, porque Dios me cambió. La gente puede ver por qué esa gente es tan feliz, por qué ese matrimonio es tan feliz, por qué se ve tan feliz esa pareja, porque Cristo mora en su corazón. ¡Qué felicidad hay! Usted le puede decir, Cristo mora en mi corazón. Somos testigos. La pastora Ada, creo que algunos la conocieron cuando fuimos a Montreal, y el pastor Joe, también yo sé que lo conocieron por medio de internet. Ellos son testigos. Ellos han andado por todo el mundo a nivel mundial, testificando lo que Dios hizo en su vida. Ella era prostituta, lesbiana, drogadicta, venía de lo peor. Él igual. Y dice que siempre chocaba con gente que le hablaba de Cristo, afuera, no en la iglesia. A ella también siempre le hablaban de Cristo, afuera les hablaron de Cristo a ellos dos. Ahora son grandes siervos de Dios. Ahora ellos predican, ahora ellos enseñan y testifican lo que Dios hizo en su vida. El cambio que Dios hizo en la vida de ellos, los rescató. Y eso es lo que quiere el Señor, que vayamos afuera a hablarles a esas lesbianas, a hablarles a esos homosexuales. ¿Qué decimos por veces? Yo pensaba así, hermano. Yo decía, ¿por qué le voy a hablar a esa gente? Ay, no, esa gente no. Yo antes pensaba así. ¿Y por qué esa gente? ¿Por qué es así? O la gente alcohólica que anda pidiendo allá en Ottawa, hay mucha gente alcohólica que anda pidiendo. Y le digo a mi esposo, no le debe. Y aquí estamos bien, porque le va a dar, le digo yo. Pero un día realmente estuvimos platicando con mi suegra. Estuvimos platicando todo el mundo y me dice, esa gente, Claudia, es la que más necesita de Cristo. Usted no sabe el problema que tiene esa persona, me dice. No podemos desechar a una persona que entra o que le miremos que anda en el alcohol o que miremos que anda en la droga o en la prostitución y decirle, no, esa gente no hay que acercarnos. No, hermano, no es así. Es hablar y tener misericordia y tener el amor para con ellos. Porque la palabra de Dios nos dice que amemos a nuestro prójimo. Y ahí vamos a en verdad. Si es cierto que amamos a nuestro prójimo. Es ahí donde dice la palabra de Dios. El pastor me dio un poquito tarde el micrófono. Bueno, pero ya voy a avanzar. Es un gran privilegio. La palabra de Dios dice, Cristo nos dejó un privilegio mayor que anunciar el evangelio a cada criatura. Usted no tiene que ser un ministro ordenado. Usted no tiene que realmente tener un llamado especial. No, realmente dice que vayamos todos a predicar, a evangelizar. Nos corresponde a todos. No porque decir el pastor les corresponde, porque la hermana sabe más de la palabra de Dios. No, mi hermano. Solo por decirle, Cristo te ama. Y mostrarle a usted lo que Dios renovó, lo que Dios transformó, lo que hizo en su vida. Con esto nosotros podemos ganar a esas personas para Cristo. Todo creyente ha sido comisionado, siendo que cada cristiano, dice, ha sido llamado. Como le decía, no necesita hacer un llamado especial para ser un ganador de almas. Las instrucciones de Jesús son claras. Mateo 5:16, me ayuda mi hermana a decir. Mateo
5:16, Lucas 14:23. Sí, y Lucas 14:23, mi hermano Wilson. Mateo 5:16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Dice la palabra de Dios: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Somos nosotros la luz. Somos nosotros los que realmente, como les había dicho, el testimonio. Tenemos que ser luz para esas personas. Ahora, Lucas 14:23 fue el primero que... Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Amén. Dice, esas son las instrucciones de Jesús, que son claras. Dice, ve por los caminos y por los vallados. Dice, esas son las instrucciones que el Señor nos deja en esta mañana. Él nos dice, la palabra de Dios, que alumbremos y que vayamos afuera donde está el necesitado, que vayamos afuera a predicar, dice la palabra de Dios. Otro ejemplo que tengo aquí dice, la iglesia está envuelta en hacer muchas cosas buenas, pero hemos descuidado la más importante de todas, las instrucciones dadas por Jesús. Su último mandamiento dijo, ir y predicar el evangelio, y eso lo hemos descuidado nosotros. Este es el mandato que el Señor nos dejó. Esa fue la misión que el Señor nos ha dejado. Entonces, tenemos que comenzar ir a predicar. Tenemos que comenzar con este mandato. Realmente tenemos que ponerlo de primero, porque las almas son las que necesitan de Dios. Las almas son las que realmente son las que tienen que estar aquí en la iglesia, escuchando la palabra de Dios. Los cristianos primitivos fueron motivados. Dice que ellos fueron motivados y que se arrepintieron a la desobediencia. Tenemos que darle tiempo a Dios. Tenemos que realmente ya decir, ya no desánimo, ya no más tristeza, ya no poner tanto pero. Decir como la iglesia primitiva, vamos, salgamos a las casas, a predicar, a tocar puertas, al amigo, al vecino. Miremos algo muy importante que es el último. La palabra de Dios dice que nos llamará a rendir cuenta. Vamos a buscar en Ezequiel 33, 6, 8. Ezequiel 33, 6, 8. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Miremos, pongamos mucha atención lo que dice este versículo. 6, 7, 8 al 9. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada y diere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. La atalaya es usted y yo. Nos ha puesto como atalaya, dice la palabra de Dios. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. A la casa de Israel oirás la palabra de mi boca y la amonestarás de mi parte. Amonestará quiere decir que vaya usted y empiece a hablarle de la palabra de Dios. Que vaya usted y empiece a decirle Cristo le ama. A empezar a evangelizarle. Ese es amonestará. Cuando yo dijera al impío, el 8, de cierto morirás. Si tú no hablares para que guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Oigan lo que dice la palabra de Dios. Dice que él va a morir, dice, por su pecado, pero va a demandarnos a nosotros. Por eso dice que le vamos a rendir cuenta qué hicimos. Si esa persona está enfrente de mí y Dios allá nos va a poner, mira la persona que tuviste, le hablaste de Cristo. Le vamos a rendir cuenta de lo que nosotros hicimos. ¿Cuántas almas ganaste? ¿Qué hiciste en la iglesia? ¿Cuánto trabajaste? ¿Cuánto me diste a mí? La palabra de Dios dice, si tú avisares al impío de su camino, el 9, para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, el impío morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Usted le predicó, usted le habló,
Y ya usted, si esa persona aceptó a Cristo, si usted esa persona quiso ir a la iglesia, usted salió de su compromiso, realmente. Pero la palabra de Dios dice, estos versículos a mí me tocó mucho cuando digo que nosotros somos puestos como atalaya, donde dice de que a nosotros Dios le vamos a rendir cuenta, somos nosotros, ¿qué hicimos? Dijo el Señor, le hablaste a tu pueblo realmente, ¿qué es lo que significa evangelizar? Señor, un día me va a demandar a mí en el ministerio, como ser la ayuda para el pastor. ¿Qué hicieron ustedes? Le hablaron al pueblo, que es tan importante la necesidad que tienen esas almas. Yo vine a salvar y a buscar a los perdidos, dice, a los necesitados, dice la palabra de Dios. Y nos ha puesto como atalaya. Pongamos atención a este versículo, lo que dice la palabra de Dios, dice, pongámosle atención. Realmente a mí me llamó mucho la atención, porque yo digo, ¿qué he hecho, Señor Jesús? ¿Qué he hecho? ¿Cuántas almas he ganado? ¿Cuánto te he dado, Señor Jesús? Y sé que voy a estar delante de tu presencia un día, y te voy a rendir cuenta, Señor. Dice, miremos el último versículo Pablo reconoció, dice, su obligación. Hechos 20:26, yo se lo leo. El apóstol Pablo no creyó de tal cosa. Él declaró, por tanto, y yo protesto en el día de hoy, dice que estoy limpio de la sangre de todos. El Hechos 20:26 dice, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo no tenía duda alguna respecto a lo que debería de hacer. Él reconoció su deuda, su obligación de predicar el evangelio. Sus manos se mancharían con la sangre de los que se perderían si él no obedecía. Es el momento que empecemos a obedecer. La palabra de Dios dice que es el tiempo ya. Es el tiempo que nosotros debemos de obedecer a la gran comisión, al mandato de evangelizar. Ya no podemos estar tibios, ya no podemos estar los mismos, sino que decir, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Dígale al Señor en esta mañana. Quiero terminar con un ejemplo. Pastor, me pone la hay una persona que me llama a la casa. Ella me llama para que yo me integre a vender un producto. Un gran ejemplo que me puse a pensar, ¿verdad? Ella me llama, me manda postales animándome que me meta yo a vender este producto. Me manda por Facebook, me manda mensajes bonitos animándome para que me inscriba. Y yo puedo ver, ¿verdad?, cómo ella me manda, me anima, me llama y me dice, y no la conozco y la quiero conocer, me dice ella. Entonces, ¿y nosotros? Ella para motivarme para que yo me meta al producto. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Ese ejemplo que ella me dio, me dice mi esposo, usted ya le dijo que le invita a la iglesia. Usted ya le dijo que le manda versículos también mostrándole el plan de salvación. Como ella lo hace, nosotros lo podemos hacer. Motivarla para que ella también mire que hay un Dios. Eso tenemos que hacer. Como esas personas nos motiva a integrarnos, a meternos en otras cosas, porque la palabra de Dios. Hay muchas ideas que podemos trabajar en este ministerio. Hermanos, pónganse de pie. Esta era la enseñanza que Dios me dio.